Hay creyentes que están perdiendo batallas espirituales, no porque desconozcan la doctrina correcta, sino porque han permitido que sus emociones se sienten en el trono. ¿Saben lo que la Biblia dice? Pueden repetir promesas, pueden afirmar que Dios es soberano, que Cristo es suficiente, que el pecado no satisface, que el perdón es real, pero cuando llega la presión, cuando aparece el miedo, cuando alguien los rechaza, cuando una puerta se cierra, cuando la culpa vuelve a hablar, descubren que una cosa es confesar la verdad con la boca y otra muy distinta es ser gobernados por ella en el corazón. Piensa en el creyente que canta el domingo: Cristo es mi todo, pero el lunes recibe una crítica en el trabajo y su alma se derrumba como si hubiera perdido su valor. Piense en la mujer que sabe que Dios perdona, pero después de confesar un pecado sigue caminando durante días bajo una nube de acusación, como si la sangre de Cristo fuera más débil que su sensación de culpa. Piensa en el joven que dice creer en la presencia de Dios, pero al quedarse solo con su teléfono, siente que el placer inmediato parece más real que cualquier promesa eterna. Piense en el padre que sabe que debe hablar con paciencia, pero cuando sus hijos no responden como él quiere, la ira sale primero y la teología llega demasiado tarde. Aquí hay un problema que muchos no quieren mirar de frente. Nuestras emociones no son simples visitantes inocentes. Muchas veces son ventanas abiertas hacia lo que realmente creemos, valoramos, tememos y adoramos. No basta con decir así me siento. La pregunta más profunda es: ¿por qué me siento así? ¿Qué estoy creyendo en este momento? ¿Qué estoy defendiendo? ¿Qué estoy temiendo perder? ¿Qué cosa creada se ha vuelto tan importante que cuando tiembla mi alma tiembla con ella? La santificación no ocurre mientras ignoramos nuestra vida emocional. Dios no está formando solo nuestras acciones externas, Él está transformando el corazón del cual brotan esas acciones. Y si las emociones revelan movimientos del corazón, entonces no podemos tratarlas como si fueran ajenas al proceso de cambio espiritual. Un cristiano que quiere crecer en santidad debe aprender a examinar no solo lo que hace, sino lo que ama, lo que teme, lo que desea, lo que envidia, lo que le entristece, lo que le da seguridad y lo que le roba la paz. No toda emoción es pecado. Ser emocional no es una caída de la humanidad. Fuimos creados por Dios como seres capaces de sentir. El amor, el gozo, la tristeza, la compasión, el celo santo, el temor reverente, la indignación contra la injusticia, todo esto tiene lugar en una vida humana creada por Dios. El problema no es que sentimos, el problema es que por causa del pecado sentimos de manera desordenada, sentimos con valores torcidos, sentimos según mentiras que han echado raíces en nuestra mente. Una emoción desordenada no siempre grita contra Dios. A veces simplemente revela que una mentira está gobernando en silencio. Somos criaturas compuestas, cuerpo y alma, y hay un misterio profundo en la manera en que lo físico y lo espiritual se entrelazan. Una tristeza del alma puede producir lágrimas reales. Un temor intenso puede acelerar el corazón. Una culpa escondida puede consumir el cuerpo. Un enojo no confesado puede tensar la mandíbula, endurecer el tono de voz, cambiar la manera en que miramos a quienes decimos amar. No somos máquinas espirituales encerradas en carne. Somos personas completas delante de Dios y la caída ha afectado todo lo que somos. Pero observe algo importante: nuestras emociones normalmente responden a una percepción. A veces esa percepción es correcta. Jesús en Getsemaní sintió tristeza profunda porque la realidad que tenía delante era verdaderamente terrible. La copa de la ira divina, la cruz, el peso del pecado de su pueblo. Su angustia no nació de una mentira, sino de una comprensión santa de lo que estaba por enfrentar. Pero otras veces sufrimos intensamente por cosas que no son reales o que no son como las imaginamos. Nos desvelamos por un futuro que nunca llega. Tememos una conversación que al final no ocurre. Interpretamos una mirada como rechazo.
leemos un silencio como desprecio, construimos escenarios en la mente y luego vivimos emocionalmente dentro de ellos como si fueran hechos consumados. Alguien escucha un ruido en la casa a medianoche y de inmediato siente miedo. Tal vez hay peligro real. Tal vez solo cayó un objeto, pero el cuerpo ya reaccionó porque la mente percibió amenaza. Otro espera una promoción, ya se imagina reconocido, admirado, seguro y empieza a sentir alegría antes de recibir nada. Luego la promoción no llega y se derrumba, no solo porque perdió una oportunidad, sino porque había puesto más peso del debido sobre algo incierto. Así funciona muchas veces nuestra vida interior. No reaccionamos solo a la realidad, sino a la interpretación que hacemos de la realidad. Por eso la verdad es indispensable. Si nuestra percepción está torcida, nuestras emociones también se torcerán. Si creemos que la aprobación de los demás define nuestro valor, viviremos esclavos del temor a los hombres. Si creemos que el control nos pertenece, la incertidumbre producirá ansiedad y manipulación. Si creemos que Dios nos perdona solo cuando nos sentimos perdonados, nuestras emociones tendrán más autoridad que su promesa. Si creemos que el pecado ofrece más deleite que Cristo, terminaremos obedeciendo deseos que prometen vida mientras nos roban el alma. Aquí debemos detenernos y preguntarnos con honestidad: ¿cuántas de nuestras luchas emocionales son en el fondo luchas de fe? ¿Cuánta ansiedad revela que no estamos descansando en la providencia de Dios? ¿Cuánta amargura revela que creemos tener derecho a juzgar lo que Dios nos llama a perdonar? ¿Cuánta envidia revela que el corazón no cree que la porción asignada por Dios es buena? ¿Cuánta culpa persistente revela que estamos escuchando más a nuestro acusador interior que al Evangelio de Cristo? La vida emocional no se sana fingiendo que sentimos otra cosa. Tampoco se gobierna simplemente repitiendo frases positivas. Se transforma cuando la verdad de Dios empieza a corregir las mentiras que han moldeado nuestra manera de ver a Dios, a nosotros mismos, a los demás y a nuestras circunstancias. Y este es el punto que muchos creyentes no han aprendido todavía. Dios no solo manda lo que debemos hacer, también nos llama a sentir de manera conforme a la verdad. Él nos llama a amarle, a gozarnos en Él, a temerle, a aborrecer lo malo, a tener compasión, a esperar con paciencia, a sufrir con fe. Eso significa que nuestras emociones no quedan fuera del señorío de Cristo. Pero si Dios nos manda emociones santas, entonces debemos preguntarnos cómo se cultivan. Y la respuesta no será simplemente siéntelo. La respuesta nos llevará a algo más profundo. Lo que ocupa nuestra mente termina formando nuestra vida interior. Si Dios nos llama a amarle con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, entonces la vida cristiana no puede reducirse a una obediencia externa mientras el interior permanece frío, distraído o gobernado por otros amores. Dios no busca simplemente manos que actúan correctamente mientras el corazón permanece lejos. Él quiere el ser entero. Quiere la mente sometida a su verdad, la voluntad rendida a sus mandamientos y los afectos ordenados alrededor de su gloria. Pero aquí muchos creyentes tropiezan. Dicen: yo no puedo mandar sobre lo que siento. Si no siento gozo, no siento gozo. Si tengo miedo, tengo miedo. Si estoy triste, estoy triste. Si estoy irritado, estoy irritado. Y hay una parte de verdad en eso. Nadie puede producir una emoción santa por pura fuerza de voluntad. Uno no se levanta una mañana con el corazón seco y dice: ahora sentiré deleite en Dios, como quien enciende una lámpara. Tampoco puede apagar la ansiedad simplemente ordenando al cuerpo que se calme. Pero el hecho de que no podamos controlar las emociones de manera directa no significa que no tengamos responsabilidad sobre la vida interior que las alimenta. Un jardín no florece porque el jardinero grite: flores aparezcan. Florece porque la tierra fue cuidada, porque se sembró, porque se regó, porque se arrancaron malezas, porque recibió luz. De manera semejante, las emociones piadosas no se cultivan gritándole al corazón, sino alimentándolo con aquello que Dios ha revelado.
Si el corazón está lleno de mentiras, de comparaciones, de quejas, de temores imaginados, de recuerdos no sometidos a Cristo, de deseos que han sido tratados como necesidades absolutas, no debemos sorprendernos de que las emociones salgan torcidas. Esto es lo que aparece en Deuteronomio cuando Dios manda amarle y luego ordena que sus palabras estén sobre el corazón, que sean repetidas a los hijos, habladas en la casa, en el camino, al acostarse y al levantarse. No es una casualidad. El amor a Dios no crece en un vacío. Se nutre de la verdad acerca de Dios. La memoria bíblica sostiene el afecto bíblico. El corazón aprende a amar correctamente cuando la mente permanece bajo la palabra correcta. Muchos quieren emociones espirituales sin disciplina espiritual. Quieren gozo sin meditación, paz sin oración, firmeza sin escritura, compasión sin mirar al prójimo, valentía sin temor de Dios, gratitud sin recordar beneficios. Pero Dios normalmente obra en nosotros a través de medios. Su palabra renueva el entendimiento. Su verdad corrige la percepción, su evangelio reubica nuestros valores. Y cuando la realidad empieza a ser vista bajo la luz de Dios, el corazón comienza a responder de otra manera. Piensa en alguien que llega al culto con el alma apagada. La música empieza, otros cantan con libertad, pero él apenas mueve los labios, no siente nada. Su semana fue pesada, ha discutido en casa. Viene con preocupaciones económicas, tal vez incluso viene con pecado no confesado. ¿Qué debe hacer? No debe fingir una emoción que no tiene. La hipocresía no honra a Dios, pero tampoco debe concluir que su frialdad es autoridad final. Debe llevar su corazón frío delante de la verdad. Señor, aunque no siento como debería, tú sigues siendo digno. Tú sigues siendo mi roca. Tú sigues siendo mi salvación. Tú sigues siendo mejor que todo lo que mi alma busca fuera de ti. A veces la obediencia comienza antes de que la emoción despierte. Esto es importante porque vivimos en una cultura que trata la autenticidad como obedecer todo lo que sentimos. Si lo siento es verdadero, si no lo siento sería falso actuar. Pero esa no es la visión bíblica. La Biblia no dice que solo debemos obedecer cuando la emoción acompaña. Tampoco nos manda fingir. Nos llama a traer nuestras emociones desordenadas bajo la autoridad de Dios, mientras llenamos la mente con su verdad y damos pasos de obediencia, aunque el corazón todavía esté siendo formado. Un padre puede no sentir ternura en un momento de frustración, pero debe hablar con mansedumbre porque Cristo gobierna su lengua. Una esposa puede no sentir deseos de perdonar después de una ofensa, pero debe llevar su dolor ante Dios y rechazar la venganza. Un creyente puede no sentir valor para confesar el evangelio, pero debe recordar que teme más a Dios que al hombre. Un hermano puede no sentir compasión por alguien que sufre, pero puede detenerse, escuchar, imaginar la carga del otro y pedirle al Señor que rompa su egoísmo. La responsabilidad emocional no significa que fabricamos sentimientos santos mecánicamente. Significa que somos responsables de lo que alimentamos, de lo que meditamos, de lo que permitimos gobernar nuestra interpretación de la vida. Aquí se vuelve muy práctico. Si usted pasa horas alimentando su mente con quejas, comparaciones, sospechas, noticias que inflaman temor, imágenes que despiertan codicia, conversaciones que avivan resentimiento, y luego se pregunta por qué no tiene paz, está ignorando la conexión entre lo que contempla y lo que siente. Si una mujer revisa constantemente la vida de otras familias en redes sociales, compara casas, viajes, cuerpos, matrimonios, logros, y después se siente miserable con la porción que Dios le dio, no debe tratar esa tristeza como misterio. Ha entrenado su corazón en la insatisfacción
Si un hombre alimenta fantasías de reconocimiento, se imagina admirado, aplaudido, necesario, y luego se irrita cuando nadie lo nota, su emoción está revelando un altar. El alma no permanece neutral ante aquello que mira repetidamente. Por eso la palabra nos llama a recordar, meditar, considerar, renovar el entendimiento, poner la mente en las cosas de arriba, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No porque el cristianismo sea una terapia mental, sino porque la mente es un campo de batalla espiritual. Las mentiras no son inocentes. Una mentira creída puede producir años de miedo, culpa, ira, envidia, sensualidad o desesperanza. Y una verdad recibida por fe puede levantar un alma abatida del polvo. Pero esta verdad debe bajar de la teoría a la vida real. No basta decir Dios es soberano. Hay que traer esa verdad al momento en que el diagnóstico médico llega, al instante en que el banco llama, a la noche en que un hijo no vuelve a casa, al silencio después de perder un empleo. No basta decir estoy completo en Cristo. Hay que predicarse eso cuando alguien nos ignora. Cuando otro recibe la oportunidad, cuando el espejo nos acusa, cuando la edad avanza, cuando ya no tenemos el reconocimiento que antes sostenía nuestra seguridad. Aquí la santificación empieza a tocar las raíces. No se trata solo de dejar ciertos hábitos visibles, se trata de que la verdad de Dios desplace las mentiras funcionales que han gobernado nuestras reacciones. Y en la próxima capa veremos por qué muchas de nuestras emociones más intensas revelan una distancia dolorosa entre la fe que confesamos los domingos y la fe que realmente practicamos cuando la vida nos presiona. Esa distancia entre la fe que confesamos y la fe que practicamos es una de las batallas más importantes de la santificación. Hay verdades que afirmamos con seguridad cuando estamos tranquilos, pero que parecen perder fuerza cuando una circunstancia toca aquello que más valoramos. Podemos decir que Dios es nuestro refugio, pero cuando llega la incertidumbre, actuamos como si todo dependiera de nuestra capacidad de controlar. Podemos decir que Cristo es nuestra identidad, pero una crítica nos destruye por dentro. Podemos decir que la gloria de Dios es lo más importante, pero nos llenamos de ansiedad cuando no recibimos reconocimiento. No es que la doctrina sea falsa, es que muchas veces la doctrina todavía no ha descendido a los lugares donde el corazón realmente toma sus decisiones. Piense en un hombre que durante años ha encontrado seguridad en su trabajo. Tal vez no lo diría así. Si le preguntan, respondería que su identidad está en Cristo, que todo lo que tiene viene de Dios, que el Señor abre y cierra puertas, pero un día recibe la noticia de que su puesto ha sido eliminado. No está en la miseria, tiene ahorros, tiene familia, tiene iglesia, tiene promesas bíblicas, pero por dentro se siente como si hubiera dejado de ser alguien. Lo que perdió no fue solo un salario, perdió el espejo donde se miraba para sentirse valioso. Allí la emoción revela una creencia funcional. En teoría Cristo era suficiente, en la práctica su desempeño lo sostenía, en teoría era hijo de Dios. En la práctica necesitaba el título, la oficina, el respeto profesional, la sensación de productividad para sentirse completo. Y cuando eso fue tocado, no solo sufrió una pérdida laboral, quedó expuesto un altar que quizá nunca había reconocido. Algo parecido puede ocurrir con una madre que ama profundamente a sus hijos, pero ha convertido su buen comportamiento en la prueba de su propio valor. Cuando uno de ellos falla públicamente, ella no solo se entristece por el pecado del hijo, se siente humillada porque su identidad de buena madre ha sido amenazada. Puede orar, puede llorar, puede decir que le preocupa la gloria de Dios, y en parte es cierto. Pero también hay otra cosa: miedo a lo que otros pensarán, dolor por la imagen rota, ansiedad porque su corazón había descansado demasiado en una reputación. Esto no significa que no debamos sufrir ante pérdidas reales o pecados reales. La Biblia no nos llama a una indiferencia espiritual. El dolor puede ser santo, la tristeza puede ser justa.
El problema surge cuando una emoción nos domina porque ha tocado algo que se había vuelto demasiado absoluto. Y por eso debemos aprender a leer nuestras emociones no como jueces infalibles, sino como señales que deben ser examinadas delante de Dios. Una emoción fuerte no siempre está diciendo la verdad, muchas veces está señalando qué cosa hemos tratado como Dios. La ansiedad puede revelar que estamos intentando cargar un futuro que Dios no nos entregó para controlar. La ira puede revelar que sentimos amenazado un reino personal. La envidia puede revelar que no creemos en la sabiduría de la porción que Dios asignó. La culpa persistente después de la confesión puede revelar que estamos buscando pagar emocionalmente lo que Cristo ya pagó con su sangre. La tristeza profunda por no ser admirados puede revelar que la aprobación humana pesa más en nuestra alma que la aprobación del Padre en Cristo. Por eso la santificación no puede limitarse a modificar conducta. Si solo intentamos cambiar lo que hacemos, sin exponer las mentiras que sostienen lo que sentimos y deseamos, volveremos al mismo lugar con otro lenguaje. Alguien puede dejar de gritar por disciplina externa, pero seguir alimentando orgullo y desprecio. Puede dejar de mirar ciertas imágenes, pero seguir creyendo que Dios no es suficiente para satisfacer su alma. Puede dejar de buscar aprobación de manera evidente, pero seguir organizando su vida alrededor de la mirada de otros. Puede pedir perdón con la boca, pero seguir justificándose en el corazón. El cambio bíblico va más profundo. La verdad de Dios debe desplazar la mentira que produjo la emoción desordenada y la conducta pecaminosa. Por eso Pablo dice que no debemos conformarnos a este siglo, sino ser transformados por medio de la renovación del entendimiento. El centro operativo de la transformación cristiana no son las emociones, es la mente renovada por la verdad. Pero esa mente renovada no queda fría. Cuando la mente empieza a ver a Dios correctamente, los afectos empiezan a ser reordenados. La mentira siempre promete algo. Promete seguridad si controlas, promete descanso si te vengas, promete placer si cedes, promete identidad sin presiones, promete paz si evitas obedecer, promete libertad si rompes los límites de Dios. Pero toda mentira espiritual tiene el mismo veneno. Nos invita a creer que estaremos mejor lejos de la confianza obediente en el Señor. Y cada vez que pecamos, de alguna manera hemos creído que la mentira ofrece más que Dios. Esto debe humillarnos. Porque no pecamos simplemente porque nos faltó información. Muchas veces pecamos porque en ese momento una mentira nos pareció más confiable, más dulce, más urgente, más real que la palabra de Dios. Sabíamos lo que la Biblia decía, pero el deseo interpretó la realidad por nosotros. Sabíamos que Dios manda perdonar, pero la amargura nos prometió protección. Sabíamos que Dios cuida, pero la ansiedad nos dijo que si no manipulábamos todo se perdería. Sabíamos que Cristo satisface, pero el pecado nos ofreció un alivio rápido. Aquí entra la lucha diaria de la fe. No basta esperar que las emociones cambien solas. Hay que predicarse la verdad. Hay que interrogar el corazón. Hay que decir que estoy creyendo ahora mismo que contradice lo que Dios ha dicho. Hay que tomar esa emoción no para negarla, sino para traerla a juicio bajo la palabra. ¿Mi temor está viendo a Dios como pequeño? ¿Mi culpa está negando la suficiencia de Cristo? ¿Mi enojo está defendiendo mi orgullo? ¿Mi tristeza está revelando que algo creado se volvió demasiado central? Este ejercicio no es psicológico en el sentido superficial. Es profundamente espiritual, es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es negarnos a permitir que las percepciones caídas gobiernen sin ser examinadas. Es reconocer que el corazón no debe ser dejado solo con sus interpretaciones, porque el corazón puede predicarnos falsos evangelios con una convicción impresionante.
Por eso, cuando las circunstancias adversas llegan, el creyente debe aprender a hacer algo más que reaccionar. Debe detenerse, mirar a Dios, recordar su carácter, afirmar su promesa, confesar su incredulidad y actuar conforme a la verdad, aunque la emoción tarde en obedecer. Porque las emociones no deben conducir el vehículo de la vida cristiana. Pueden estar presentes, pueden hablar, pueden alertar, pueden doler, pero no deben tomar el volante. Y ahora debemos mirar algunos campos concretos donde esta batalla se vuelve visible. La culpa que no acepta el perdón, el gozo que parece apagado, el temor a los hombres, el deseo de controlar y la atracción del mundo. Allí descubriremos si la verdad de Dios está gobernando o si nuestras emociones todavía están dictando el camino. La culpa es uno de los lugares donde más claramente se ve si la verdad de Dios gobierna nuestra vida interior o si nuestras emociones han tomado una autoridad que no les pertenece. Un creyente peca, el espíritu lo convence, la conciencia se despierta y entonces confiesa su pecado delante del Señor. Hasta ahí todo parece claro. Pero después de confesar, sigue caminando como si no hubiera sido perdonado. Ora, pero con distancia. Canta, pero con sospecha. Lee la Biblia, pero cada promesa parece dirigida a otros. Su emoción le dice, no puede ser tan fácil, no después de lo que hiciste, no después de tantas veces. Y en ese momento la pregunta no es si se siente perdonado, la pregunta es ¿a quién le creerá? La Escritura dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No dice que Dios perdona cuando nuestras emociones finalmente aceptan el perdón. No dice que somos limpiados cuando sentimos suficiente tristeza. No dice que la sangre de Cristo empieza a obrar cuando nuestra conciencia deja de acusarnos. Dice que Dios es fiel y justo, fiel a su promesa. Justo porque Cristo ya cargó con el castigo. Si después de confesar su pecado, usted sigue tratándose como si la obra de Cristo no bastara, debe preguntarse si su culpa se ha vuelto una forma religiosa de incredulidad. A veces pensamos que sentirnos miserables por más tiempo nos hace más humildes, pero no siempre es humildad. A veces es orgullo herido. A veces queremos pagar con sufrimiento emocional lo que Cristo pagó con sangre. Queremos sentir que contribuimos algo al perdón. Pero el Evangelio nos deja con las manos vacías. Somos perdonados por gracia, no porque logramos castigarnos lo suficiente. La culpa no debe ser nuestro Señor, Cristo lo es. Esto no significa tratar el pecado con ligereza. El arrepentimiento verdadero no corre superficialmente a una frase para quitarse incomodidad. Confiesa, abandona excusas, busca restauración cuando es necesario, acepta consecuencias, pide perdón a quien fue herido. Pero después de venir a Cristo, no se queda viviendo bajo una condenación que Dios ya no pronuncia sobre sus hijos. Si Dios dice perdonado, ninguna emoción tiene derecho a decir condenado. Piense en una mujer que falló gravemente años atrás, se arrepintió, confesó, cambió el camino. Pero cada vez que algo malo ocurre en su vida, piensa, Dios me está cobrando aquello. Su teología dice que cree en la gracia, pero su corazón funciona como si Dios estuviera guardando una factura escondida. Vive como hija adoptada, pero emocionalmente se siente como acusada en libertad condicional. Esa mentira no produce santidad, produce distancia, temor servil y agotamiento espiritual. El Evangelio no solo nos dice que debemos dejar de pecar, nos enseña a volver a Dios cuando hemos pecado, sin mentir sobre nuestra culpa y sin mentir sobre su gracia. Otro campo donde nuestras emociones necesitan ser gobernadas por la verdad es el gozo. Hay días en que el corazón del creyente se siente seco. Llega al culto, escucha a otros cantar con fervor y por dentro se siente como piedra. Lee un salmo y nada parece moverse. Ora y sus palabras caen al suelo. Entonces viene la tentación de fingir, levantar manos para parecer encendido, usar frases piadosas para ocultar la frialdad, mostrar un rostro espiritual mientras el alma está lejos.
No hagamos eso. Dios no necesita teatro. La adoración no es una actuación para tranquilizar a los demás. Si el corazón está frío, debemos traer esa frialdad a Dios con honestidad. Pero honestidad no es rendición a la apatía. Una cosa es decir, Señor, no siento lo que debo sentir. Otra muy distinta es decir, como no lo siento, no obedeceré. El creyente puede adorar por fe mientras espera que Dios avive el afecto. Puede cantar verdades que su emoción todavía no alcanza, no para fingir, sino para poner su alma bajo la luz. El gozo no se recupera mirando obsesivamente al gozo, se recupera mirando a Dios. Muchos buscan sentir gozo y se frustran porque han hecho del gozo el objeto de su búsqueda. Pero el gozo cristiano es fruto de ver, recordar, conocer, saborear y confiar en el Señor. El salmista no dice simplemente, alma mía, sé feliz. Dice, bendice, alma mía, al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Trae delante del alma la memoria de Dios. Él perdona, Él sana, Él rescata, Él corona de favores, Él sostiene. El corazón frío necesita verdad calentada por la fe. Esto puede tomar tiempo. A veces el alma no despierta en 5 minutos. A veces hay cansancio físico, tristeza acumulada, pecado no confesado, preocupaciones reales y el creyente debe luchar con paciencia, no debe manipularse emocionalmente, no debe buscar una experiencia artificial, debe permanecer delante de Dios, meditar en su carácter, recordar el evangelio, cantar aunque sea con voz débil, orar aunque sea con frases cortas, abrir la palabra aunque el corazón se resista. Hay obediencias que son como leña puesta sobre brasas casi apagadas. No producen fuego inmediato, pero preparan el lugar para que Dios vuelva a encender el alma. Y en medio de esa lucha, el creyente debe examinar qué cosas han competido con el gozo en Dios. A veces no sentimos deleite en el Señor porque hemos sobrealimentado otros deleites. Hemos dado horas a distracciones, imágenes, quejas, entretenimiento vacío, comparación, fantasías de una vida distinta y luego nos sorprende que la palabra nos parezca insípida. No se puede llenar el paladar de azúcar falso durante toda la semana y esperar saborear inmediatamente el pan sólido de la verdad. Aquí hay un cambio práctico. Cuando su alma esté fría, no empiece preguntando solamente cómo recupero una emoción. Pregunte, ¿qué he estado contemplando? ¿Qué he estado alimentando? ¿Qué verdad de Dios he olvidado? ¿Qué pecado he tolerado? ¿Qué carga estoy llevando sin oración? ¿Qué criatura está recibiendo la atención que pertenece al Creador? Porque muchas veces la falta de gozo no es un misterio profundo, sino el resultado de una mente poco alimentada por la verdad y demasiado expuesta a lo que dispersa el alma. Pero la culpa y la frialdad no son las únicas batallas. Hay otra emoción que esclaviza de manera silenciosa a muchos creyentes respetables: el temor a los hombres. Ese temor nos hace mentir, callar, exagerar, complacer, escondernos, vivir pendientes de la mirada ajena. Y si no es confrontado por el temor de Dios, puede convertir toda nuestra vida cristiana en una actuación. El temor a los hombres es una de esas cadenas que muchas veces parecen educación, prudencia o sensibilidad, pero en realidad gobiernan el alma. No siempre se manifiesta como cobardía evidente. A veces se manifiesta como necesidad de agradar a todos, como incapacidad de decir no, como ansiedad antes de una conversación difícil, como silencio cuando deberíamos hablar de Cristo, como exageración para parecer más interesantes, como pequeñas mentiras para no quedar mal, como una tristeza desproporcionada cuando alguien no nos toma en cuenta. El creyente puede decir con su boca: solo Dios define mi valor, pero vivir como esclavo de la reacción de otros. Si lo elogian, se eleva. Si lo ignoran, se hunde. Si lo corrigen, se defiende. Si no lo invitan, se siente despreciado. Si alguien no responde un mensaje,
empieza a construir interpretaciones. Si otro recibe reconocimiento, se siente amenazado. Y todo esto revela que la mirada humana se ha vuelto demasiado grande en su corazón. La Biblia llama a esto temor al hombre y dice que es un lazo. No es simplemente una inseguridad de personalidad, es una forma de esclavitud espiritual. Cuando la aprobación de otros gobierna, dejamos de obedecer libremente. Empezamos a administrar una imagen, nos volvemos actores, decimos lo que conviene, callamos lo que cuesta, nos adaptamos a la sala donde estamos, somos firmes con quienes no nos intimidan y débiles con quienes queremos impresionar. El temor al hombre convierte la vida cristiana en teatro. Piense en un joven que sabe que debe apartarse de ciertas conversaciones, pero no quiere parecer extraño. Ríe con chistes que entristecen al Señor porque teme ser rechazado. Piense en una mujer que acepta compromisos que no puede llevar porque necesita que todos la vean como servicial. Luego está agotada, resentida, irritada con su familia, pero no reconoce que su problema no fue amor al prójimo, sino temor a perder admiración. Piense en un hombre que no corrige una injusticia en el trabajo porque teme perder posición. Piense en un creyente que nunca comparte el evangelio con un familiar porque la opinión de esa persona pesa más que la gloria de Cristo. Aquí debemos ser honestos. Muchas emociones de ansiedad, irritación y tristeza social no nacen simplemente de nuestra sensibilidad. Nacen de una pregunta oculta: ¿qué pensarán de mí? Esa pregunta, cuando se vuelve central, reemplaza otra más importante: ¿qué piensa Dios? ¿Qué honra a Cristo? ¿Qué exige el amor verdadero? Y cuando Dios se vuelve pequeño ante nuestros ojos, la opinión humana se vuelve enorme. El remedio bíblico no es inflar la autoestima. Muchos aconsejan: tienes que creer más en ti mismo, tienes que recordar lo valioso que eres, tienes que ponerte primero. Pero el problema más profundo no es que pensamos demasiado poco en nosotros. Muchas veces es que pensamos demasiado en nosotros. Estamos atentos a nuestra imagen, nuestra reputación, nuestro lugar, nuestra importancia, nuestra aceptación. Incluso la llamada baja autoestima puede ser una forma dolorosa de estar centrados en el yo. Tememos exponernos porque no soportamos la posibilidad de quedar mal. La salida no está en hacer más grande el yo, está en ver más grande a Dios. Cuando el alma contempla la grandeza del Señor, la mirada humana empieza a ocupar su lugar. No desaparece toda sensibilidad, no nos volvemos duros ni indiferentes, pero dejamos de vivir esclavos. Si Dios es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Si Cristo me recibió por gracia, ¿por qué necesito actuar para merecer una aceptación que ya tengo en Él? Si el Padre conoce mi nombre, ¿por qué mi paz debe depender de que otros pronuncien mi nombre con admiración? Aquí hay un cambio práctico. Antes de una conversación donde teme ser rechazado, predíquese la verdad. No simplemente todo saldrá bien, tal vez no saldrá como usted desea. Predíquese algo más firme: Dios está aquí, Cristo es mi justicia. No necesito manipular para ser aceptado. Puedo hablar verdad con amor, puedo ser humilde sin ser esclavo, puedo recibir corrección sin derrumbarme, puedo ser malinterpretado y seguir descansando en el Señor. Otra emoción profundamente conectada con la incredulidad es la ansiedad de control. Hay personas que no parecen temerosas porque son activas, organizadas, fuertes, decididas, pero por dentro viven aterradas de que algo escape de sus manos. Controlan conversaciones, controlan hijos adultos, controlan cónyuges, controlan detalles mínimos, manipulan con silencio, con enojo, con culpa, con lágrimas, con presión espiritual, y muchas veces llaman a eso responsabilidad, cuando en realidad es falta de descanso en la soberanía de Dios. La manipulación es un intento de sentarse en el trono que solo pertenece al Señor. ¿De dónde nace ese impulso? De una percepción torcida. Si yo no sostengo todo, todo se cae. Pero la Escritura nos revela otra realidad: Dios gobierna.
Ni un ave cae a tierra fuera de su voluntad. Ninguna circunstancia existe fuera de su dominio. Ningún hijo, ningún diagnóstico, ningún empleo, ningún futuro incierto está más allá de su mano. Esto no nos llama a la pasividad, nos llama a una obediencia sin pretensión de omnipotencia. Hacemos lo que Dios manda, pero no pretendemos ser Dios. Usted puede aconsejar a su hijo, pero no puede convertirlo. Puede amar a su cónyuge, pero no puede santificarlo por la fuerza. Puede trabajar fielmente, pero no puede asegurar todos los resultados. Puede planificar, pero no puede gobernar el mañana. Y si no acepta sus límites como criatura, vivirá emocionalmente desgarrado, tratando de cargar un universo que no fue puesto sobre sus hombros. El creyente ansioso necesita aprender a entregar nombres concretos, no ideas generales. No basta decir, Señor, confío en ti. Diga, Señor, te entrego a mi hijo, te entrego esta factura, te entrego esta conversación, te entrego mi miedo a perder el trabajo, te entrego el resultado médico. Te entrego lo que no puedo controlar sin pecar contra ti y contra otros. La oración no es una técnica para recuperar control. Es un acto de rendición ante aquel que nunca lo perdió. Pero hay otra batalla emocional que tal vez sea más seductora. El mundo no solo nos amenaza con temor, también nos atrae con promesas de placer. Y si el corazón no aprende a encontrar deleite en Dios, tarde o temprano buscará agua en cisternas rotas. El mundo no solo nos arrastra por medio del temor, muchas veces nos seduce por medio del placer. Y en esa seducción las emociones juegan un papel poderoso. El pecado rara vez se presenta primero como destrucción. Se presenta como descanso, alivio, escape, intensidad, compañía, reconocimiento, dulzura inmediata. Promete apagar una ansiedad, llenar una soledad, compensar una frustración, sanar una herida o devolvernos una sensación de control. Y si el corazón no está siendo nutrido por el gozo de Dios, esas promesas empiezan a sonar convincentes. Piense en el creyente cansado después de un día pesado. No quiere pensar, no quiere orar, no quiere enfrentar lo que siente, solo quiere escapar. Toma el teléfono, empieza a deslizar la pantalla y poco a poco su alma entra en otro mundo. Comparación, deseo, entretenimiento vacío, imágenes, conversaciones, fantasías. Curiosidad pecaminosa. Al principio parece descanso, pero después queda más seco, más disperso, más culpable, más incapaz de estar en silencio delante de Dios. Piensa en la persona que está herida por falta de afecto. No necesariamente busca rebelarse contra Dios de manera abierta, solo quiere sentirse vista. Entonces una conversación empieza a ocupar un lugar indebido. Un mensaje produce emoción. Una atención externa despierta algo que el matrimonio o la soledad no estaban alimentando. La persona sabe que hay peligro, pero se dice no está pasando nada. Sin embargo, el corazón ya está bebiendo de una fuente que Dios no le dio. El pecado siempre intenta parecer agua cuando el alma tiene sed. Por eso la respuesta bíblica no es escoger entre un cristianismo triste y un mundo emocionante. Esa es una mentira. La Escritura no nos llama a renunciar al placer porque Dios sea enemigo del gozo. Nos llama a rechazar placeres falsos porque fuimos creados para un deleite más profundo, más puro, más duradero. Conocer a Dios, caminar con Él, ser satisfechos por Él, vivir bajo su favor. Beber de la fuente que no se seca. Cuando Jesús habló con la mujer samaritana, no le ofreció una religión seca, le habló de agua viva. Le mostró que sus búsquedas repetidas, sus relaciones rotas, su sed de amor y significado eran síntomas de un alma buscando en criaturas lo que solo el Creador puede dar. Ella había bebido muchas veces y volvía a tener sed. Así funciona todo ídolo. Promete saciar, pero exige volver. Promete libertad, pero crea dependencia. Promete identidad, pero aumenta la vergüenza. Promete gozo, pero deja vacío. Y esto no ocurre solo con pecados escandalosos.
Una persona puede buscar esa agua falsa en compras, comida, trabajo, redes sociales, productividad, fantasías de futuro, aprobación ministerial, logros académicos, control familiar, incluso en sentirse necesaria para todos. Lo que define al ídolo no es si la cosa es mala en sí misma, sino si la hemos puesto en el lugar de Dios. Algo bueno puede convertirse en amo cruel cuando el corazón le pide lo que solo Cristo puede dar. Aquí debemos examinar nuestras emociones con honestidad. ¿Qué cosa cuando falta le roba la paz de manera desproporcionada? ¿Qué deseo cuando no se cumple lo hace pecar con facilidad? ¿Qué placer defiende usted en secreto aunque sabe que enfría su amor por Dios? ¿Qué actividad promete descanso pero después lo deja espiritualmente más pesado? ¿Qué fuente visita una y otra vez aunque nunca lo sacia? No se vence un deseo falso simplemente diciendo no debo querer esto. El corazón necesita ver una gloria mayor, necesita recordar que Dios no solo prohíbe, Dios satisface. No solo limita, protege. No solo manda, se ofrece a sí mismo como la porción del alma. El salmista nos dice, en tu presencia hay aburrimiento santo. Dice que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Si no creemos eso funcionalmente, el pecado siempre nos parecerá más real que la obediencia. Cada vez que pecamos, algo en nosotros ha creído que Dios no basta en ese momento. La lucha entonces debe ser más profunda que resistencia externa. Sí, hay que cortar accesos, hay que apagar pantallas, hay que poner límites, hay que huir de conversaciones peligrosas, hay que confesar, hay que buscar ayuda. Pero si solo cortamos ramas y no tratamos la sed, el corazón buscará otra fuente. Pregúntese, ¿qué estoy tratando de obtener de este pecado? ¿Alivio, aprobación, control, placer, venganza, olvido, sensación de valor? Luego lleve esa respuesta delante del Señor y diga, Cristo, enséñame a buscar en ti lo que he estado mendigando en cisternas rotas. Un cambio práctico puede comenzar hoy. Cuando una tentación venga acompañada de una promesa emocional, no discuta solo con la tentación, exponga la promesa. Diga, esto promete descanso, pero me dejará más esclavo. Esto promete intimidad, pero destruye comunión. Esto promete identidad, pero aumenta vergüenza. Esto promete control, pero me aleja de la confianza. Esto promete gozo, pero es una sombra sin sustancia. Y luego predíquese la verdad positiva, Dios es mi bien, Cristo es suficiente. El Espíritu mora en mí, hay más vida en obedecer que en ceder. Esto no significa que el deseo muere inmediatamente, a veces la emoción sigue gritando. A veces el cuerpo recuerda hábitos viejos, a veces la mente vuelve al mismo lugar, pero la fe aprende a no obedecer toda emoción. Aprende a esperar, aprende a decir no eres mi Señor, aprende a sentar el deseo en el asiento del pasajero mientras la verdad de Dios toma el volante. Y aquí volvemos al corazón de todo el asunto. Dios creó nuestra vida emocional para girar alrededor de Él. Cuando Él está en el centro, las emociones encuentran su lugar, el temor se vuelve reverencia, la tristeza encuentra consuelo, la culpa corre al perdón, el gozo nace de la verdad, el deseo se purifica, la compasión se despierta, la ira se somete a la justicia de Dios. Pero cuando algo creado ocupa el centro, las emociones se convierten en tiranos. Por eso la pregunta final no es simplemente cómo me siento, la pregunta final es ¿quién gobierna lo que siento? Y si la respuesta honesta revela que muchas veces hemos vivido conducidos por emociones desordenadas, entonces necesitamos terminar no con una técnica, sino con una mirada fija en Cristo, el único que puede perdonar nuestro desorden y reordenar nuestra alma bajo su verdad.
La mirada fija en Cristo no es una frase devocional para cerrar un tema difícil. Es la única manera de vivir con una vida emocional que no sea esclava de mentiras, temores, deseos y percepciones torcidas. Si nuestras emociones responden a lo que creemos y valoramos, entonces el remedio más profundo no es aprender a sentir menos, sino aprender a ver mejor. Y nadie nos muestra la realidad con más claridad que Jesucristo. Mire a Cristo en Getsemaní. Su alma estuvo profundamente triste hasta la muerte. Él no fue indiferente al dolor, no actuó como si la cruz no importara, no negó la angustia, pero tampoco permitió que la angustia gobernara su obediencia. Oró con lágrimas, pero se rindió al Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Allí vemos una vida emocional perfectamente santa. Emociones reales, intensas, humanas, pero siempre sometidas a la verdad, al amor del Padre y a la misión de Dios. Ese es nuestro modelo, pero también es nuestro Salvador, porque nosotros no hemos obedecido así. Hemos permitido que el miedo decida por nosotros. Hemos seguido deseos que prometían alivio. Hemos hablado desde la ira. Hemos castigado con silencio, hemos buscado aprobación humana como si fuera vida, hemos desconfiado de Dios cuando las circunstancias no se ajustaron a nuestros planes. Hemos usado la tristeza como excusa para encerrarnos, la ansiedad como excusa para controlar, la culpa como excusa para no creer y el placer como excusa para no obedecer. Necesitamos algo más que educación emocional. Necesitamos perdón y transformación. Y Cristo provee ambas cosas. En la cruz, Él cargó no solo con nuestros actos visibles, sino también con el desorden profundo del corazón del cual esos actos brotan. Murió por nuestra incredulidad práctica, por nuestras idolatrías emocionales, por nuestros temores, por nuestros deseos desordenados, por nuestra falsa seguridad, por la distancia entre lo que confesamos y lo que vivimos. Su sangre es suficiente para limpiar al creyente que viene a Él sin excusas. Y su espíritu es suficiente para comenzar a reordenar afectos que durante años obedecieron a amos equivocados. Por eso cuando su emoción lo acuse después de haber confesado, corra a Cristo. Cuando el miedo le diga que todo depende de usted, mire a Cristo. Cuando el rechazo humano parezca insoportable, recuerde que en Cristo ha sido recibido por el Padre. Cuando el pecado prometa agua, recuerde que Cristo da ríos de agua viva. Cuando el gozo esté apagado, no finja, vuelva a contemplar al Señor hasta que la verdad vuelva a calentar lo que estaba frío. Cuando el mundo le ofrezca deleites inmediatos, pregunte a su alma si quiere otra cisterna rota o la fuente verdadera. Pero no haga esto solo en momentos de crisis. La mente debe ser entrenada antes de la batalla. Llene sus días con la palabra. No como una tarea para tranquilizar la conciencia, sino como alimento para ver la realidad correctamente. Medite en los atributos de Dios. Recuerde el Evangelio. Memorice promesas. Ore con honestidad, confiese pecados específicos, hable con hermanos maduros, ponga límites a lo que inflama deseos pecaminosos. Examine qué historia se está contando a sí mismo. Pregunte, ¿esto que siento nace de la verdad o de una mentira que he estado creyendo? Una aplicación sencilla puede cambiar el rumbo de un día entero. Antes de obedecer una emoción intensa, deténgase y tráigala ante Dios. Señor, siento miedo. ¿Qué estoy creyendo? Siento ira. ¿Qué estoy defendiendo? Siento envidia. ¿Qué no estoy agradeciendo? Siento culpa. ¿Estoy creyendo tu promesa? Siento deseo por algo prohibido. ¿Qué falso descanso me está prometiendo? No se trata de analizarse sin fin. Se trata de someter el corazón a la luz. La verdad debe conducir, las emociones deben acompañar,
Cuando las emociones van en el asiento del conductor, terminamos justificando desobediencias con frases como no pude evitarlo, así soy, así me sentí, mi corazón me lo pidió. Pero cuando la verdad gobierna, podemos sentir profundamente y aún así obedecer fielmente. Podemos llorar sin desesperar, temer sin huir de Dios, sufrir sin amargarnos, ser corregidos sin derrumbarnos, ser ignorados sin perder identidad, ser tentados sin rendirnos, confesar sin vivir condenados. Ese es el fruto de una mente renovada por la palabra y un corazón sostenido por el Evangelio. No espere una vida emocional perfecta en este lado de la gloria. Todavía habrá días de sequedad, luchas, lágrimas, temores repentinos, deseos que deben ser mortificados, culpas que intentan regresar, gozos que parecen débiles. Pero el creyente ya no está condenado a ser arrastrado por cada movimiento interior. Está unido a Cristo. Tiene la palabra, tiene el Espíritu, tiene acceso al Padre, tiene una esperanza que no depende del estado emocional del momento. Así que no entregue el volante de su alma al miedo, a la culpa, al deseo, a la aprobación humana, a la tristeza o a la ira. Lleve todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Predíquese la verdad cuando su corazón le predique mentira. Mire a Dios hasta que las criaturas vuelvan a su tamaño correcto. Recuerde que su identidad está escondida con Cristo en Dios. Y siga corriendo con paciencia, no con los ojos puestos en lo que siente, sino en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque solo cuando Cristo ocupa el centro, las emociones dejan de ser tiranos y empiezan a convertirse en siervas de una vida gobernada por la verdad.